Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña don Jesús Espeja. Don Jesús, muy buenos días. Buenos días. Iba a decir de muchas cosas en la iglesia, pero fundamentalmente bloguero de Religión Digital. Muy bien. Bueno, y muy agradecido además porque me invitas de nuevo aquí a compartir. Siempre es un placer, ya lo sabes. Muy bien, muy bien. Estamos en un momento difícil o por cuanto menos inédito en la historia de la iglesia. El Papa que renuncia. ¿Te sorprendió? ¿Qué te pareció? Yo creo que estamos en un momento muy bueno para reflexionar sobre la Iglesia, lo que es la Iglesia. Yo pienso que el gesto que ha tenido Benedicto XVI de renunciar, independientemente de las causas que pueda haber habido, cuando él dice que lo ha hecho en conciencia delante de Dios, esto es muy importante, es un gesto profético. ¿Qué quiere decir profético? Pues sencillamente que él, discerniendo, ha descubierto que la voluntad de Dios es esa. Y digo que es profético porque es la oportunidad para que recuperemos el sentido y el significado que tiene el ministerio del obispo de Roma como sucesor de Pedro. ¿Que es el que estamos viendo en los últimos tiempos o tiene que ser redefinido o redescubierto? Tiene que ser, de alguna forma, no redescubierto, sino volviendo a los orígenes del cristianismo. Yo creo que el ministerio del obispo de Roma es un ministerio del Espíritu para la Iglesia, pero es el obispo de Roma, no es el obispo del mundo. Y consiguientemente, si los obispos a una edad determinada deben dejar ese ministerio, pues también, lógicamente, el obispo de Roma. Lo que pasa es que hemos mitizado de alguna forma al obispo de Roma y algunos piensan que es el obispo del mundo. O casi un alter Christus. No, yo creo que el obispo de Roma es el obispo de Roma, sucesor de Pedro, y consiguientemente tiene un ministerio especial que es, de alguna forma, ayudar a que se mantenga la unión entre todas las iglesias locales, que en sí mismas cada una es ya la iglesia única de Jesucristo con su obispo. Pero eso no se da, Jesús. O sea, no es un primus inter pares el Papa de Roma. Evidentemente no es un primus inter pares. Tiene un ministerio singular que no tienen los demás obispos. Sin embargo, los demás obispos también son obispos de su diócesis, y esa diócesis o esa iglesia local es la única iglesia de Jesucristo. Y la comunión de todas estas iglesias, pues es la iglesia que llamar iglesia universal tampoco es demasiado exacto, pero esa comunión que realiza el Espíritu, porque todas las iglesias son mantenidas por el Espíritu, es garantizada también pues por un ministerio especial que es el del obispo de Roma. Hablabas antes de que era una ocasión propicia para redescubrir o repensar qué es la iglesia. Yo creo que esto es muy importante, ¿eh? ¿Qué es la iglesia? Para aproximarnos a la iglesia necesitamos dos condiciones. Primera condición, saber de dónde viene la iglesia y a dónde va. Ya San Ignacio de Loyola, cuando habla del discernimiento de los espíritus, dice que conviene tener en cuenta de dónde viene y a dónde va. Sabemos más o menos de dónde viene. No lo tenemos bastante claro eso todavía. ¿No debería venir de Cristo y de los evangelios? Viene, pero no lo tenemos bastante claro. Saber de dónde viene y a dónde va. Y San Bernardo, siglos antes de San Ignacio de Loyola, decía que la iglesia tiene dos ojos, uno delante y otro atrás. Por tanto, la iglesia viene de Jesucristo, de aquellos hombres que vivieron con Jesucristo, participaron en su espíritu y se presentaron el día de Pentecostés. Aquí está la iglesia. Pero la iglesia no se puede definir solo de dónde viene. ¿Pero a dónde va? Claro. ¿A dónde va? La iglesia tiene que mantenerse fiel a una palabra que ha recibido. Y consiguientemente el horizonte de la iglesia
es ese horizonte cuando Dios sea todo en todos. Y en la Biblia se definen las realidades precisamente por lo que están llamadas a ser. Y la Iglesia hay que mirarla no solamente de dónde viene, sino hacia dónde va. No se puede entender la Iglesia sin eso, ¿verdad? Esto es fundamental. Sin embargo, nos paramos mucho en lo que es la Iglesia, no hacia dónde tiende, en lo que es, y nos ponemos a pensar en estructuras, en significados, en liturgias, en símbolos. Se hace difícil, en cierto modo, también creer en esa Iglesia. Es que la Iglesia no se reduce ni a símbolos, ni a estructuras, ni a organizaciones. La Iglesia, ante todo, es una vida, que es la vida que creemos los cristianos de Dios manifestada en Jesucristo, que la estamos viviendo pues con muchas incoherencias, con muchos interrogantes en la oscuridad. Esa es la Iglesia viva. Lo que pasa es que hemos dado tal prioridad a las estructuras que creemos que en la Iglesia lo único importante son las organizaciones visibles y las estructuras. Lo estamos viendo en estos días. Lo estamos viendo en los medios de comunicación. Cuando el gesto de Benedicto XVI es un gesto profético, normal para mí, y que creo que además nos ilumina lo que es el ministerio de Pedro, fíjate el lío que están armando los medios de comunicación hablando de la Iglesia y no se dan cuenta que la Iglesia es mucho más que todo eso. Esto en primer lugar, pero también en segundo lugar, seamos claros. A la Iglesia no podemos aproximarnos más que con la fe. Los que reducen a la Iglesia a una entidad política, financiera, de beneficencia, no han entendido lo que es la Iglesia, ni tampoco los cristianos que quieren disculpar a la Iglesia de una cantidad de lacras, de pecados que tienen sus personas y en las instituciones. Aduciendo la doble filiación esta. La Iglesia es una institución divina, pero está compuesta por hombres. Los hombres son los que pecan, pero la Iglesia no. La Iglesia, ya decía el Evangelio, que Pedro seguía a Jesús de lejos. Luego tenemos que ser realistas. La Iglesia pues no hay que esconder como el avestruz la cabeza. Hay que aceptar que la Iglesia tiene muchas lacras. ¿Y por qué? Pues porque la Iglesia se está haciendo, está creciendo, está yendo hacia, y esto es fundamental. Por lo cual, estas dos condiciones son fundamentales. De dónde viene y a dónde va. Y segundo, la Iglesia hay que mirarla desde la fe. Esta Iglesia creemos que es la misma Iglesia que vivieron los primeros cristianos, los apóstoles, que sigue ahora todavía, pero que es una Iglesia que se está abriendo a la historia, al mundo, con muchas incoherencias, con muchos fallos. Esta es la Iglesia, este es el dinamismo vivo de la Iglesia. Que lo decías tú, y los propios cristianos, en su mayoría al menos, tendemos también a interpretar la Iglesia como un conjunto de estructuras, como una cuestión más cercana al poder que al servicio, y el tema de las profecías está como muy perdido. Hay pocos profetas que tengan una voz, no sé si autorizada es la palabra, que tengan un buen altavoz dentro de la propia fin, mira, a mí no me gusta hablar de dos iglesias, una profética y otra no. A mí me gusta hablar solo de una iglesia que es profética y también es alinsípida. Pero esta iglesia profética está continuamente rejuveneciendo por el Espíritu. No hace mucho he estado yo en la celebración de los 25 años de Raúl Vera, un obispo para mí muy significativo. Sí. Y no cabe duda pues que la historia de este hombre como obispo, su ministerio ha sido un profetismo, está siendo un profetismo. Pero yo creo que también es un gesto profético la renuncia de Benedicto XVI. Es la misma iglesia. Hay que resucitar esas profecías en lugar de ponerse a la defensiva de un mundo que parece que no entiende. Hay que leer estos signos proféticos como la condición profunda de la iglesia, la profecía de la iglesia. Por lo cual yo creo que aquí ya que estamos en este tema, es muy importante evitar dos errores que hay aquí. El primer error es de aquellos que miran a la iglesia nada más como que viene de, y aquellos otros que miran a la iglesia como la que va hacia. Entonces tenemos unos que se empeñan
en mantener nada más la tradición, la doctrina, las fórmulas, las leyes, ¿verdad? Sí. Y otros que dicen, dejemos todo eso. Yo creo que no hay posibilidad de auténtica profecía si se olvida la doctrina. Digamos que la iglesia es como la vida de cada uno, que es un camino en el que vas aprendiendo y vas metiendo en tu maleta. Claro, si se olvida esa tradición, la profecía acaba en extravagancia. Pero no corremos el riesgo de que con tanto peso en esa maleta la profecía acabe demasiado escondida. Exactamente. Escondida en ritos, en dogmas, en formalidades, en yo no soy quien para decir exactamente. Esto. Si la profecía prescinde de la tradición, fácilmente acaba en extravagancia. Pero si la tradición, la gente que tiene en cuenta de dónde viene la iglesia, olvida la profecía, eso acaba en un legalismo que no tiene que ver nada ni con la Iglesia de Jesucristo ni con el Evangelio. Yo creo que esto es importante, salvaguardar estos dos extremos. Y luego, otra cosa importante. Yo creo que ahora todavía, incluso los cristianos, no digamos los medios de comunicación, están juzgando a la Iglesia nada más por el exterior. Un periodismo barato. Que si los cardenales llevan no sé qué cola, que si Felipones... Mire usted, eso es periodismo barato. Y otros que pueden decir, es que la Iglesia es una entidad de 450 millones y por tanto es un poder tremendo. Mire ustedes, eso es verdad, pero el poder que ustedes están hablando no tiene que ver nada con el poder que ojalá tuvieran estos 450 millones a la hora de buscar la justicia y la solidaridad, ¿verdad? Esa visión exterior de la Iglesia está olvidando, me parece, lo más fundamental. La Iglesia sigue siendo aquella primera comunidad que se reunían para compartir el pan, que querían vivir una vida solidaria consigo mismos y con los demás, y que esta Iglesia, pues sigue. Entonces la Iglesia me estás diciendo que en cierto modo solo está, no sé si solo es la palabra, está en las pequeñas comunidades, tal vez no está en la identificación única y exclusiva con la macroestructura. Está en los creyentes. Anoche mismo estaba yo con un grupito de gente preparando la homilía del próximo domingo. Y digo, hay gente que no había ido nunca. Y es curioso porque empezaron a hablar de su vida, de la lucha que tenían ante los sufrimientos. Y claro, uno se da cuenta, esto es la Iglesia. Esta gente que ha experimentado la presencia de Dios, que ha leído el Evangelio, que quiere seguir adelante y está luchando en la vida, ¿verdad? Yo creo que esto es la Iglesia. Ayer me recordaba a mí, cuando hablaba de una señora que vino, hoy me he encontrado aquí muy a gusto, porque además yo tengo estos problemas que nunca les podía decir y me han ayudado. Digo, mira, esta es la Iglesia. Y uno piensa, me parece que son unos versos, no sé de qué poeta son, que dice, es bello en la noche creer en la luz. Y dice también, hay que ayudar a la aurora a nacer creyendo en ella. Yo creo que esta es la forma de situarnos hoy. Sí, porque si no amanecerá y no nos daremos cuenta porque estaremos ciegos. En el momento actual de la Iglesia, en este momento que para mí es un momento de vida, un momento de cambio y un gesto profético para el futuro de la Iglesia, lejos de estar yo alarmado, dejo de preocuparme demasiado del cónclave. Porque hay mucha alarma, hay mucha preocupación sobre no solo quién será elegido, sino qué pasará después. Ya algunos echan mano de las profecías, otros echan mano de que la Iglesia se va a caer por las luchas intestinas en la curia y demás. Y sin embargo es de las primeras personas a las que he entrevisto que esto no solo ve como algo positivo, sino este signo de vida. Yo recuerdo ahora respirar. Cuando a Pablo VI le preguntaron, oigan, tantos problemas, que viene aquí la gente, ¿qué vamos a hacer? Y decía Pablo VI, nosotros que vean la serenidad que tenemos ante los problemas, porque en realidad nosotros creemos en la Iglesia. Y precisamente por eso, cuando yo veo estas revoluciones, pues me gustan, me agradan, pero no pierdo la paz, porque la Iglesia para mí es esta realidad. Son los creyentes, es un dinamismo vivo,
Y ahora es cuando creo más que nunca en la Iglesia, que es una, católica, apostólica y santa. Sí, es cierto que cuando no hay papa o cuando estamos en sede vacante o como vayamos a estar en el periodo, sí que es cuando más opiniones y cuanta más libertad parece que existe para decir lo que se piensa, lo que se siente. Esta es la oportunidad para hablar de la Iglesia. Y es una oportunidad también para que haya cambios. Sí, claro. ¿Y para qué? El cambio va a haberlo. Porque la Iglesia está ya abocada sin remedio al cambio desde hace 50 años el Vaticano II. Sí. Consiguientemente, tenemos que darnos cuenta que las mismas propiedades de la Iglesia, una, católica, apostólica y santa, hay que interpretarlas, hay que reinterpretarlas. En una sociedad democrática como la de hoy. También hay que interpretar eso. Por ejemplo, que la Iglesia es una. Claro que la Iglesia es una, pero cuidado. La Iglesia que viene de es una, y por eso tenemos que en el siglo XI, Gregorio VII, aquel Dictatus Papae, que es el Papa como autoridad, hasta el Vaticano I, la Iglesia es la casa, muy bien, el redil. Pero el Vaticano II dice que la constitución de la Iglesia es una abriéndose, y que este pueblo pertenecen también de algún modo incluso a aquellos que actúan sin conocer a Jesucristo en la Iglesia con buena voluntad. Quiere decir que la Iglesia es una, pero cuidado. Pero cabemos todos. Teniendo en cuenta lo que viene de y va hacia. Y esta es una oportunidad fantástica para caer en la cuenta de lo que el Vaticano II ya nos empujaba. Por ejemplo, cuando dice que la Iglesia es apostólica. Sí. Pues apostólica, muy bien, porque de alguna forma nosotros continuamos los apóstoles. No, pero es mucho más. Apostólica, en la Edad Media se entendía también la Iglesia que quiere vivir conforme a los apóstoles. Y hoy se entiende como la Iglesia misionera. Luego ya es hora de que la Iglesia salga de su recinto y se dé cuenta que en sí misma no tiene sentido sino para servir al mundo, ofreciendo, siendo testigo creíble del reino de Dios. Esto digo, la Iglesia, diríamos, apostólica. Y no digamos católica. La catolicidad, que es universalidad. Sí, se dice muy fácil, en teoría, ¿no? Católica quiere decir que la Iglesia es misionera, que la Iglesia tiene que estar continuamente abierta. Pero, por ejemplo, ¿estamos dispuestos a desoccidentalizar la Iglesia? Porque, claro, seguimos imponiendo todavía nuestra cultura, nuestras formas de ser y de actuar, no solo en América Latina. La vieja Europa sigue mandando. Claro, sino en Indonesia y en África. Y sin embargo tenemos que los obispos, sobre todo de India e Indonesia, presentaron una protesta ya antes del Vaticano II diciendo que cambiasen todo eso. La Iglesia que decimos. Lo mismo cuando hablamos de la Iglesia que es católica, ¿por qué? Porque hay uno que nos une, el de Roma. No solamente hay uno que es el obispo de Roma, no. Todas las iglesias entre sí tienen que comunicarse, no solamente entre sí, sino abrirse, y no solamente a las demás religiones, sino a todos los seres humanos. Pero entonces la catolicidad vendría en torno a quien nos une, y quien nos une no debería ser el obispo de Roma, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Que nos une no hacia adentro, sino para la misión. Por eso yo creo que es un momento oportunísimo. ¿Esto se podría afianzar con un papado, con un papa latinoamericano, africano, o no es condición sine qua non? No, yo creo que no. Es que no, las estructuras de la Iglesia no van a cambiar de golpe. Ya. Pongan a quien pongan. Lo que se trata aquí, que nos demos cuenta dónde está el gran problema de la Iglesia hoy. La crisis ante la nueva evangelización no está fuera de la Iglesia, está dentro de la Iglesia. Lo que se trata es... La culpa no es del mundo, digámoslo así. No. Tenemos que preguntarnos si los mismos cristianos, como hacías antes, hemos puesto el énfasis en las estructuras visibles o en la fe, como experiencia personal
del encuentro con Jesucristo. Y como motor que te hace ser responsable con la Iglesia y con el mundo en el que vives. Claro. El Papa se nos va, Benedicto XVI, sin dejarnos un documento que yo esperaba, que es el documento sobre la fe. Sí. Lo tiene la encíclica esta famosa, que no va a ser encíclica, que no sabremos si acabará publicando como libro. Pero es importante porque este hombre insistió en dos cosas. Primero, que Dios no es un señor que está allá arriba inventado por nosotros, sino que es lo más profundo de la realidad, que en él existimos, nos movemos y actuamos. Y segundo, que era necesario entender la fe no como creencias solo, sino como encuentro personal con Jesucristo que da el nuevo horizonte en la vida. Ahí está la clave de la nueva evangelización. No es cuestión de conquistar nada, sino es cuestión de ofrecer una alternativa, un talante de vida que de alguna forma amplíe el horizonte humano. Y también dejarnos conquistar, en cierto modo, porque y sin cierto modo, dejarnos imbuir de las causas del mundo en el que vivimos. A mí es una de las cosas que me causan... no son problemas, que me dan que pensar, esta sensación de que somos del mundo, pero sin estar en el mundo. Ya, hombre, es que esta es la visión que se tenga del mundo. Claro. Si creemos que el mundo es lo profano, pero es que lo profano no existe. Existe un mundo profanado. Pero el espíritu está animando al mundo. Es la realidad más profunda de la realidad. Por lo cual aquí no se trata de a ver si yo huyo del mundo, sino a ver si entro en el corazón del mundo, no sé cómo decir, sí. para no arrodillarme ante una serie de falsos absolutos, que es el tener, el poder, el aparentar, el imperialismo, que desfiguran la faz de la tierra. Ahí está la clave. Pero muchas veces, por lo menos en la vieja Europa, los cristianos nos dedicamos más a echarle la culpa al mundo, de que las cosas van mal, y a apartarnos de él en lugar de intentar ser... Yo en ese sentido intento moverme mucho con la parábola de los talentos, intentar aprovechar los talentos que se te han dado para cambiar las cosas, para cambiar las cosas o para vivir dentro de las cosas, hacerte responsable, no solo de la Iglesia, sino del mundo en el que vives, en el que tú tienes que ser seguidor de Jesús en este mundo. No puedes ser solo seguidor de Jesús cuando vas a misa o cuando participas en tu grupo determinado. Mira, la Iglesia no existe fuera del mundo. La Iglesia es parte del mundo. Consiguientemente, la Iglesia en este mundo no es la que va a salvar al mundo, sin más. ¿Necesita ser salvada la Iglesia? ¿Necesita ser salvada también la Iglesia? Evidentemente. La Iglesia es parte de la humanidad, también pecadora. Y por tanto ella misma, como parte del mundo, que participa en todos los problemas y aventuras del mundo, y diríamos también las lacras del mundo, es la primera que debe vivir a fondo lo que significa el mensaje de Jesucristo, pues como apertura a la solidaridad, a la entrega, a la comunión, a la fraternidad. Eso es la Gaudium et Spes, ¿no? Los 50 años del concilio, y es el hacerse visible con los gozos y las sombras. Hemos olvidado ese tipo de cosas. Ahora que estamos, no sé si celebrando o no, porque con todo lo que ha pasado, yo creo que es la oportunidad los 50 ahora, años del precisamente. A los 50 años todavía es tiempo suficiente. Es ahora el momento oportuno, y yo creo que este mismo cambio puede ayudarnos a que nos demos cuenta que a la Iglesia le cuesta mucho salir de su recinto sagrado, de su complejo de tener toda la verdad y del complejo de que el mundo solamente es el terreno para ser evangelizado, y descubrir que antes de que ella llegue a la Iglesia llegue al mundo, el Espíritu está trabajando este mundo, y aprender que la evangelización no es tanto ir a sembrar en un terreno barbecho, sino a leer lo que el Espíritu está haciendo ya en el mundo, los anhelos del mundo, de justicia, de libertad, de autonomía, de felicidad, y desde el Evangelio no anular eso, sino ampliar el horizonte, ni más ni menos. No solo sembrar lo tuyo, sino también aceptar comer la siembra de otros y compartir en la misma mesa. Claro, es que lo tuyo ya está sembrado. Lo tuyo ya está sembrado. Y cuando a Jesús le dicen, oye, que hay otros que hacen milagros,
bendito sea Dios, que hagan milagros. Vamos a partir desde ahí. ¿Por qué? Porque a la Iglesia no le interesa ella misma, ni su prestigio social, ni el poder. No debería interesarle. No debería interesarle. Bien está la puntualización, ¿verdad? A la Iglesia debe interesarle, sobre todo, que la humanidad se realice. Que la humanidad logre llegar a dar satisfacción a esos profundos anhelos que a veces de forma fragmentada y de forma muy ambigua pues están emergiendo. Por ejemplo, hoy en la sociedad española, esta sociedad tan fragmentada, de búsqueda, donde la gente no está contenta. Eso también es una oportunidad para que, no sé si llamar la Iglesia, pero vamos, los seguidores de Jesús estemos con voz y con las manos en el barro para también contribuir a cambiar las cosas o para vivirlas con es quienes curioso, están hay que decir que estemos con voz y una presencia pública que es necesaria, pero es cuidado porque es la presencia pública como la sal. La sal se mezcla con los alimentos, Sí. No pretende quitar el valor de los alimentos, sino que aporta un sabor. Dar el toque. ¿Por qué lo aporta? Porque lo tiene. Ajá. ¿Y por qué lo tiene un cristiano? Porque lo vive. Por tanto, el problema que tiene hoy la Iglesia que tenemos es lo que San Pablo vivía. Hemos creído y por eso hablamos. Pero no hablamos para dominar a nadie. Hemos creído y con nuestra forma de vivir, según esta fe, hablamos. Vivimos en una iglesia sin muchos cristianos, desde ese punto de vista que tú planteas. Bueno, sin tanta fe. No, yo creo que hoy ¿Mm? hay muchísima más gente consciente de esto que hace años. Gente inquieta, gente preocupada, cristianos mismos, en búsqueda, que para mí es una actitud fenomenal en este tiempo de cambio. Y yo creo que esto es muy importante y que nos demos cuenta de eso, de que la Iglesia, antes preguntabas por eso, creo que es muy importante también esto, que la Iglesia tiene que ser, ante todo, no una comunidad de gente que se someta, sino una comunidad de gente que sea fraterna. Ese es para mí el cambio fundamental de la Iglesia y por tanto todo lo que sea régimen de sumisión, de dominación, tiene que desaparecer de la Iglesia. Mucho tenemos que trabajar. Sí, pero mira, esto es lo que decían ya los primeros cristianos. En la comunidad de San Marcos dice, no sean ustedes como los príncipes de este mundo, que sobre pretexto lo que hacen es explotar a la gente, ¿no? Y la de San Mateo dice lo mismo, no llamen a nadie rabí, ni maestro, ni padre. Pues fíjate el montaje que tenemos. Insisto entonces, mucho tenemos que trabajar, Claro, Jesús. evidente. Se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias. A ver si después de la elección del Papa podemos hablar más tranquilamente de todo esto, porque las rupturas o las muertes, las renuncias en este caso, pueden generar un proceso de cambio o al menos de expectativa. Sí, yo creo que es muy interesante. Lo que has preguntado antes, si va unido aquí, ¿Sí? es que la Iglesia no es ninguna monarquía absoluta. Esto es necesario explicarlo un poquito. Y segundo, que si bien la Iglesia tampoco es una democracia en sentido estricto, tiene que aceptar una cantidad de procedimientos democráticos, ya que el mismo Vaticano II alaba a los regímenes donde por fin todos los ciudadanos pueden participar, si eso, la participación porque en la iglesia, no claro, se va a dar también en la Iglesia. Claro. Yo creo que esto es muy importante para hablarlo una vez que hayan elegido. Sí, con mucha tranquilidad hablaremos. Además, son temas que se nos han quedado, los hemos estado tocando, pero habría que hablar del papel de la mujer, del papel de los laicos, del papel de los sacerdotes también en la Iglesia, porque muchas veces hablamos del papel de los laicos y nos olvidamos de los que ya tienen su propio sacramento, que también que no son menos que el resto. Muchas veces nos quejamos de que parece que son más que los que no somos del orden sacerdotal, pero tampoco son menos, son igual de miembros de la Iglesia que el resto, y no hay que menospreciar de dónde venimos, como bien decías tú. Eso desde luego nos da mucha tela que cortar. Muchísimo, por eso. Pero hoy hemos dicho ya bastante. Hemos dejado unas cuantas perlas, unas cuantas cosas ya, pues para que mantengamos la serenidad y no nos pongamos nerviosos, porque no se preocupen ustedes, va a haber un cónclave, saldrá otro obispo de Roma,
Que no sucesor de obispo Pedro, del mundo. que no es el obispo del mundo, pero que seguirá desempeñando el ministerio, que es un don del Espíritu en favor de toda la Iglesia, y la Iglesia seguirá adelante. ¿De qué va a depender? Ni va a depender ni del Papa solo, ni de los cardenales, ni de los obispos, sino de nuestro crecimiento en la convicción o fe cristiana, encuentro con Jesucristo. Y algunos pensaréis, ¿por qué gente como Jesús Espeja no puede ser papa? Pero vamos a dejarlo ahí. Sí, podemos ser papa por cualquier cristiano, si nos eligen, ¿verdad? Cualquier varón. ¿Eh? Cualquier varón. Cualquier varón también es un poco raro, pero bueno, vamos a dejarlo así. De momento vamos a dejarlo así. Muy bien, Muchísimas gracias, Jesús. Encantado, gracias. Siempre es un placer. Muy bien. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.